Hola, buenas noches, bienvenidos hoy a otro nuevo live de Te Escucho, en donde estaremos cada 15 días, todos los miércoles, dándoles charlas a ustedes sobre medicamentos y todas las preguntas que nos han llegado. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada súper especial, pero antes de empezar quisiéramos saber de dónde nos escriben, desde dónde están conectados. Nosotros estamos desde Colombia, Bogotá y en Villavicencio estamos conectadas y estamos muy felices de estar acá con ustedes. Entonces, coméntenos desde dónde nos escuchan, cuáles son sus expectativas del día de hoy, que vamos a tener un live súper interesante sobre un tema muy especial y es, ¿me hizo daño un medicamento? ¿Qué debo hacer? Entonces, esperamos que este live pueda estar lleno de grandes enseñanzas para cada uno de ustedes y por eso tenemos hoy a nuestra invitada. Ella es Constanza Moreno, ella es química farmacéutica y también tiene un máster en atención farmacéutica y una especialización en gerencia integral de servicios farmacéuticos. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector farmacéutico. Ha liderado programas de farmacia asistencial, farmacotecnovigilancia, tanto en hospitales como en la industria farmacéutica. Y también es la directora ejecutiva de una maravillosa empresa que se llama Safe. Safe Pharma es una compañía que se encarga de liderar todos los procesos de fármaco y tecnovigilancia en instituciones, IPS, industria farmacéutica, asociaciones de pacientes y otros. Bienvenida, Constanza, nos alegra mucho, mucho estar contigo acá en este live y sé que vamos a aprender muchísimo de ti. Bienvenida. Hola, Alba, muy buenas noches. Me alegra mucho estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. De verdad que para nosotros es un gusto participar y sobre todo poder compartir con ustedes de estos maravillosos temas sobre seguridad de pacientes, sobre el uso adecuado de medicamentos y pues esto es para todos ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Entonces, comencemos con este maravilloso tema que es, me hizo daño un medicamento y ahora qué hago. Entonces uno escucha muchas veces que las personas dicen, yo no me tomo este medicamento porque me lo tomé y sentí que me dolió la cabeza, que me dio mareo, que me salió un rash o un enrojecimiento en la piel. ¿Es cierto esto, Constanza? ¿Es verdad que los medicamentos eventualmente podrían dar algunos síntomas que no esperábamos cuando los tomamos? Sí, mira, es cierto. Con los medicamentos, pues obviamente podemos llegar a tener esos eventos. Obviamente son eventos que no se desean con la terapia, pero como todo producto que tiene productos químicos, pues puede llegar a suceder este tipo de eventos. Y aquí quiero hacer un llamado y es a no satanizar o de pronto ver con malos ojos a los medicamentos porque ellos fueron concebidos para generar un bien, para generar un efecto terapéutico, para ayudarnos a combatir una enfermedad, a moderar algunos síntomas y siempre pues la idea es evaluar unos riesgos y beneficios para poder utilizar un medicamento. Entonces, así como puede ser un medicamento, podría ser un medicamento, un producto natural, podría ser, a veces nos pasa con la comida. Entonces, todo esto es química, los medicamentos, por supuesto, son química y todo eso dependiendo de la dosis o algunos sin depender de la dosis pueden llegar a caernos mal o a sentarnos mal. Por eso es que a veces decimos, uy, me sentó súper mal este medicamento, me dio gastritis, no me lo tomo porque me arde la boca del estómago, porque me sale un granito, porque me siento más gordita, porque subí de peso o al contrario, pude haber bajado de peso. Entonces, sí, en efecto, ahí la idea es entrar a evaluar qué está pasando con el uso de ese medicamento. A veces puede ser la forma en que lo tomamos y pues se puede llegar a evitar pues ese resultado que no queremos. Excelente, acá tocamos algo muy importante y es ese que nosotros llamamos el balance riesgo-beneficio. Es decir, a veces podríamos sentir algunas molestias con los medicamentos, no siempre, o sea, esto no es siempre, pero es más el beneficio que presta la salud porque está tratando un síntoma. Entonces, quisiera saber, y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo se estarán preguntando,
¿Qué tan frecuente es esto y por qué sucede? Bueno, mira, ahí en cuanto a la frecuencia, pues realmente todos los medicamentos, y aquí quiero contarles una historia, y es que para que un medicamento salga al mercado está sujeto a muchos estudios años atrás, ¿sí? Por eso no es tan fácil sacar un medicamento al mercado, por eso inclusive ahorita hablando de COVID, que es el tema de moda, sabemos que no es fácil sacar de la noche a la mañana, en un mes, en 6 meses que ya llevamos, un medicamento que sea efectivo y seguro para tratar alguna enfermedad. Entonces, bueno, hay una serie de estudios preclínicos, clínicos, en los que se evalúa la seguridad, la efectividad de ese medicamento para que posteriormente pueda salir al mercado. Obviamente ya en condiciones normales podemos tener ese uso de ese medicamento y condiciones normales, ¿a qué me refiero? A que antes en esos estudios clínicos tenemos una población que está controlada, se le dan esos medicamentos a personas que no sean hipertensas, que no tengan diabetes, que no sean obesos, ¿sí? Que no sean niños, que no sean poblaciones especiales como mujeres en embarazo. Entonces, bueno, tenemos todo eso controlado, pero cuando el medicamento sale al mercado, ya vamos a tener un uso en condiciones reales. Entonces, tenemos que yo voy a utilizar el medicamento, pero tengo diabetes y aparte estoy un poquito con sobrepeso, entonces no es lo mismo a como si lo probaran en un paciente sano o en una persona pues que no padezca estas enfermedades. Así que, bueno, en medio de todos esos estudios se establece ese perfil de seguridad, esa ficha que te dice qué tan seguro es ese medicamento y se puede hacer el estudio de, bueno, produce dolor de cabeza en un 5%, puede dar de pronto náuseas en un 1%, porque se hicieron esos estudios y se midió en esa población que fue expuesta al medicamento, pues en qué porcentaje producían esos efectos. Obviamente ahí es donde volvemos muy bien, como tú lo has dicho, el efecto, a revisar el efecto beneficio-riesgo, y a mí me gusta llamarlo más beneficio-riesgo porque es que resulta que los medicamentos son más benéficos que riesgosos. Entonces hay que verle ese lado bueno que es para el que fueron creados, ¿sí? Entonces, nuestro médico tratante, si es un medicamento obviamente que debe ser prescrito por un médico, él evalúa tras su valoración médica y su diagnóstico, luego evalúa qué medicamento puede ser el más seguro y obviamente el más efectivo para ese paciente. Entonces, ahí ya puede ordenar ese medicamento, el paciente lo puede tomar y puede estar tranquilo porque pues ya se hizo un balance primario de ese riesgo frente a ese gran beneficio que va a tener el paciente. Así que generalmente las reacciones adversas o los efectos secundarios, asimismo indeseables, de los medicamentos ocurren en unas pequeñas proporciones y pues no hay de qué alarmarse si ya está ese estudio. Ahora bien, también te quiero contar que, por ejemplo, con los medicamentos muchas veces tenemos que el efecto secundario que tiene, que a muchas personas le puede parecer molesto, se usa precisamente con ese fin. Entonces dicen, no sé, por ejemplo, un antidepresivo, amitriptilina, vamos a hablar, se usa para pacientes con depresión, pero también produce sueño, produce mucho sueño. Entonces, hay muchos pacientes que lo están tomando porque tienen depresión, porque le fue formulado por su médico y dicen, no, doctor, pero es que me da mucho sueño, yo no puedo estar así todo el día, tengo que trabajar, tengo que concentrarme y me está afectando mi calidad de vida. Pero ¿qué pasa? Hay otro paciente que tiene problemas de sueño, que necesita dormir, entonces el médico le formula la amitriptilina en ciertas dosis, todo depende de la dosis, y precisamente le da sueño, le ayuda a conciliar su sueño y todos contentos. Entonces hay que ver eso, hay que ver que los medicamentos siempre deben estar acompañados de un experto, en este caso si son de prescripción médica del médico tratante, y si no, pues obviamente con la orientación por lo menos de un farmacéutico. Súper importante esto que nos cuentas acá y que también hace ver a la población en general que muchas personas se están preguntando por qué la vacuna del COVID no sale. Entonces Claro muchas que sí. personas dicen, ¿por qué tanto tiempo? Ya llevamos 6 meses, ¿qué es lo que están haciendo? Hay gente que comenta y dice, es negocio y no la quieren salir, pero es importante que ustedes estén siempre y tengan presente. Me dicen acá que no nos escuchan Nora Caucalí, por favor,
Si los demás nos escuchan, por favor, indíquenos que nos escuchan para estar totalmente seguros que están recibiendo la información. Por favor, confírmenos si nos escuchan las personas que nos están escuchando. Igual sigo comentando la información en lo que venía diciendo del COVID. Entonces, todos los medicamentos deben pasar unos procesos para salir al mercado. Estos procesos que deben surtir para salir al mercado garantizan su seguridad. Por eso no podemos sacar un medicamento sin haberlo probado bien antes. Entonces, por eso es el proceso que debemos nosotros seguir y por eso es que la vacuna se demora un poco. No es fácil descubrir un medicamento de un día para otro. Es un esfuerzo que yo sé que muchos farmacéuticos colegas están haciendo para poder garantizar a la población una vacuna que sea sobre todo segura, porque podrían sacar un medicamento y no podrían cometer la irresponsabilidad de que no fuera seguro. Por eso es súper importante lo que manifiestas acá, Constanza, y es, puedo tener algún evento con los medicamentos, puedo presentar alguna molestia con los medicamentos, pero estos ya fueron probados y me garantizan que son mucho más seguros que ese posible riesgo que pueda existir para los medicamentos, ¿cierto? Y algo que mencionaste súper importante, Constanza, es que a veces esos eventos pueden ser benéficos y entonces ahí es como descubrir que algún medicamento después nos puede servir para otra enfermedad y que puede ser lo que está pasando con los medicamentos que ahorita estamos usando para el COVID. Son para otras enfermedades, pero su mecanismo de acción y cómo actuar podrían ser útiles para ciertas ocasiones en algunos pacientes con COVID, con un riguroso cuidado de los médicos, porque estos medicamentos pues no habían sido probados para esa enfermedad. Entonces, acá quisiera preguntarte, Constanza, si algún medicamento eventualmente, que ya sabemos que es muy poco probable de que suceda, que nos genere algún medicamento, pero si nos hace daño, ¿qué debemos hacer? Bueno, Albita, esa pregunta es súper interesante. ¿Qué hacer frente a ese daño o a ese efecto que yo no me esperaba y pues me sorprendió, me dio pánico, me puedas llegar a asustar, ¿sí? Y primero quiero hablar de una cosita muy importante y es, listo, aquí les traigo la invitación de los 5 correctos. ¿Listo? Entonces voy a poner mi manito acá. Primero, debe ser el paciente correcto. Para que sea el paciente correcto, debe ser, obviamente, como ya le hemos dicho, que sea realmente para lo que estoy necesitando, porque bien sea un medicamento OTC, es para un síntoma leve que yo sé que puedo tratar y que, bueno, me asesoro con el inserto que trae el medicamento. El inserto es un papelito con todas las instrucciones de cómo debo usarlo, en qué dosis, y todas pues las contraindicaciones y digamos alertas que debo tener en cuenta yo como paciente para poder usar un medicamento que es de venta libre y que puedo conseguir en una farmacia o en una droguería. Y segundo, si es un medicamento bajo fórmula médica que requiere una prescripción médica, una valoración médica, pues el médico, hace esa misma valoración y dice, sí, este paciente es el correcto para este medicamento, o al revés, más bien el medicamento es correcto para este paciente, ¿sí? Segundo, entonces tenemos el paciente correcto. El segundo, el medicamento correcto, que sea ese. A veces en la casa lo que hacemos es tener muchos medicamentos y es como el botiquín familiar y nos podemos llegar a confundir. Entonces, mucho cuidado con la toma de los medicamentos porque podemos llegar a tomarnos el medicamento del abuelito, que era para dormir, que era para el EPOC y no era para el dolor de cabeza que yo quería solucionar. Entonces, mucho cuidado con eso, con llegar a mezclarlos. Siempre hay que verificarlo. Por favor, siempre hay que verificar los medicamentos antes de tomarlos o antes de administrárselos al abuelito, al niño, a nuestros hijos, a las personas a las que cuidamos. Miren que han pasado cosas pues que no queremos. Siempre hay que verificarlo. Entonces yo verifico, sí, aquí dice acetaminofén tabletas, 500 miligramos, vía oral. Perfecto. Porque puede llegar a pasar que sean tabletas vaginales y como solo leo tabletas, me las tomé. ¿Sí? Entonces mucho cuidado con eso. Que sea la dosis correcta,
¿sí? La cantidad correcta, que sea la vía correcta, que era lo que decía yo, no me voy a tomar una tableta vaginal porque eso tiene otra vía de administración, y el régimen de dosificación correcto, entonces cada cuánto me la debo tomar, y ya con eso digamos que ya tengo un poco de seguridad. Ahora, tuve todos los correctos y aún así me sentó mal, Albita. Entonces digo, pues, ¿qué debo hacer en ese momento? ¿Sí? Muchas veces nos da temor o nos produce pena llegar a consultarlo con el médico tratante. Aquí les quiero extender una gran invitación y es que tenemos un profesional del medicamento, que es el químico farmacéutico, quien puede escucharlos, ese farmacéutico les puede orientar sobre la correcta toma de los medicamentos, sobre cualquier duda que tengamos con el uso de esos medicamentos, y poder decirles, no, tranquilo, es normal que se produzca esta reacción con ese medicamento, o por el contrario, bueno, no, tenemos que revisar con el médico para hacer un ajuste de dosis, suspender, pero no podemos llegar a tomar decisiones por nuestra cuenta si es un tratamiento que ha sido establecido por un médico. ¿Sí? Mucho cuidado con suspender un tratamiento que ya se ha establecido porque podemos generar más complicaciones. Y aquí vengo y traigo a colación otro tema ahorita con lo del COVID, y es que al principio se empezó a decir, no, que los medicamentos, los sartán, tipo los sartán, no se deben tomar, cuidado porque con los pacientes con COVID hay más complicaciones, etcétera. Mucha gente empezó a suspender su medicación y resulta que este medicamento es vital para el cuidado de nuestra tensión arterial, ¿sí? De problemas de hipertensión. Entonces, no se debe suspender. Esto genera, digamos que un efecto pues bastante malo en nuestro organismo, puede llegar a darnos inclusive un infarto. Entonces, lo importante acá es consultar con el médico tratante, quien va a evaluar la seguridad de ese tratamiento y va a definir si cambiamos de tratamiento, si hacemos un ajuste de dosis o cuál es la mejor forma de abordar. Entonces, en este caso, mi llamado es no al temor, consultemos un profesional del medicamento, el médico o el farmacéutico de confianza, para decirle, mira, me está pasando esto, o al contrario, Elvita, porque a veces pasa que no pasa nada. Eso también es algo indeseable, porque el médico instauró un medicamento para que pase algo bueno, para que corrija algo, y a veces resulta, no me está controlando nada, la tensión sigue voladísima y yo tomo bien mi medicamento, no sé qué pasa. Entonces, ahí es vital el acompañamiento del farmacéutico y del médico para revisar. El farmacéutico, por ejemplo, sabe decirte cuando hay una interacción entre un medicamento y un medicamento, entre un medicamento y un alimento, entre un medicamento y un producto natural. La agüita que me dijo la vecina que era buenísima, resulta que me la estaba tomando con esa infusión y el medicamento no hace efecto porque se bloquea por ese producto que usamos para hacer la infusión, por la aromática. Entonces, eso hay que revisarlo muy bien. Y pues bueno, aquí está en nuestro soporte, nuestra esencia para apoyarlos en el uso de los medicamentos. Súper importante, y ustedes que nos están escuchando, tener en cuenta esto, y es, de pronto el medicamento no me está funcionando o me está generando un evento, una reacción, algo que yo no esperaba y que no es positiva para mí, y eso puede estar relacionado como yo lo estoy administrando. Entonces, súper importante tener en cuenta el paciente que es decir, que el medicamento sea para mí. Ya ahorita te hago una pregunta que es súper interesante del uso de los medicamentos sin prescripción, sino recomendación de voz a voz. Lo segundo es la vía. Yo me lo estoy administrando oral, si no era un supositorio, un medicamento que iba vía intravaginal, lo estoy administrando bien. La dosis que me recomendó el médico, cuántas tabletas, cuántos miligramos, cuántos mililitros son los adecuados, y cada cuánto yo lo estoy administrando. Entonces, muy importante, y acá tener en cuenta que hay un profesional adicional, que somos los químicos farmacéuticos. Estamos aquí para resolver todas sus preguntas, y aprovecho para decir, si tienen preguntas, acá estamos para contestarlas. Escríbanos por nuestro chat. También tenemos desde Te Escucho Medicamentos una estrategia para poder solucionar todas sus preguntas, y pueden ingresar a nuestra página web www.teescuchomedicamentos.com.
Constanza, tú mencionaste algo que yo quiero que le dejemos supremamente claro aquí a las personas que nos están escuchando y es que hay dos tipos de comercialización de medicamentos, que esto es súper Ujú. importante. Los que son de venta libre y los que no son de venta libre, si no requieren una prescripción médica. Yo quiero que cuentes a todos por qué unos pueden venderse libremente y por qué otros requieren una fórmula médica. ¿Cuál es la importancia de contar con esa fórmula médica y no comprarlos de pronto libremente? Porque ¿qué podría pasarnos a nosotros si llegamos a tener esas malas prácticas? Claro que sí, Alda. Este tema es súper importante y es que, exacto, tenemos unos medicamentos que son OTC o de venta libre, que podemos, inclusive los encontramos en algunas droguerías, en algunas que tienen un concepto más abierto, los puedo ver en una góndola, los puedo tomar yo misma, los empaco, ¿sí? Tipo acetaminofén, tipo estos medicamentos para el dolor menstrual, bueno, varios medicamentos antihistamínicos, antigripales, que sabemos que los podemos nosotros mismos tomar y llevar sin ningún problema, ¿sí? Estos medicamentos son medicamentos que han sido muy estudiados, que tienen, digamos, un perfil de seguridad ya muy conocido, ¿sí? Es como cuando alguien te da mucha confianza porque ya lo conoces muy bien, entonces puedes estar tranquilo. Entonces, siempre estos medicamentos traen un inserto, que es una hojita dentro de la cajita, en que dice todo, cómo se debe tomar el medicamento, cuál es la dosificación correcta, el tiempo correcto de ese tratamiento que podemos hacer nosotros mismos, qué contraindicaciones. Hay muchos que dicen, no, este no se puede tomar si sufre de tensión arterial o si tiene diabetes o con los niños, no es para niños, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces son medicamentos que de verdad se pretenden muy seguros para las poblaciones y por eso se les da la autonomía de poder tomarlos. Y esto está bien. De hecho, esto es una práctica que se conoce como automedicación. Y la automedicación es inclusive promovida por la Organización Mundial de la Salud para que no vayamos, digamos, sepamos revisar, tengo un síntoma leve, lo puedo tratar con un acetaminofén, por ejemplo, y me tomo una tabletica con un vaso lleno de agua, perfecto. ¿Mm? Y no saturemos los servicios de urgencias, que podría Por llegar a pasar. ejemplo, ¿qué síntomas leves tú nos podrías decir? Bueno, esto es leve y esto podría no requerir una asistencia en urgencias para no congestionar los servicios, como qué medicamentos y qué patologías o qué dolencias leves podrían ser esas. Bueno, ejemplos. En dolor hay muchísimo. Entonces, que me dolió la cabeza, es un dolor leve, sí, ya uno mismo va conociendo sus dolores, porque es que hay unas personas que ya puede ser un proceso migrañoso, que obviamente yo no te voy a decir trátalo en casa con un acetaminofén de 500 miligramos, porque no se lo van a soportar, ¿sí? Entonces, depende del síntoma y aquí es importantísimo, nuevamente, repito, ojalá la participación de un farmacéutico porque te puede orientar y te puede decir qué medicamento es el adecuado para esa sintomatología y evalúa que esa sintomatología sea realmente leve, ¿sí? A veces te pongo un ejemplo, puede ser un dolor abdominal y aquí quiero contar una historia de la vida real y es que alguna vez un papito fue a la droguería a consultar un medicamento para su chiquito porque tenía un dolor abdominal muy fuerte. Por supuesto, allí la persona, pues, en aras de ayudarle, le dio un diclofenaco en tabletas, se lo pasaron al niño, se lo tomó, el niño, pues bueno, controló un poco el dolor unas horas, pero seguía con ese dolor y ese dolor y ese dolor, pues al día siguiente ya el niño no pudo más del dolor, de verdad se retorcía el dolor, el papito tuvo que llevarlo a urgencias y resulta que era apendicitis. El apéndice supremamente inflamado, no te soportas el dolor, lo tuvieron que intervenir de urgencias, casi le da peritonitis. Entonces es un problema que se puede enmascarar inclusive cuando yo, pensando que es un síntoma leve, me tomo algo que es de OTC, un medicamento de venta libre, que no habría problema en principio, pero mira que estoy enmascarando un problema que puede ser más grave. Entonces a veces identificar un síntoma leve pues requiere cierta astucia, digámoslo así, ¿sí? Ciertas competencias para poder decir, sí, esto es un síntoma leve y me lo puedo tratar con acetaminofén. Ya igual
Hay otras cosas que sí, por ejemplo, un dolor menstrual. Resulta que la niña está en sus días de periodo menstrual y tiene pues mucho cólico, ya sabemos que podemos ir por una buscapina, la comercialmente llamada buscapina, que es el bromuro de iosina, que a veces se acompaña de ibuprofeno y que nos puede ayudar a sobrellevar ese dolor menstrual, ¿sí? Igual, si vemos que es una gripita, entonces puedo ir por un antigripal a la droguería o lo puedo tomar en las góndolas, ¿sí? Entonces ahí digamos que ya sé, listo, puedo tomarlo y siempre es muy importante, y esto sí lo tienen los medicamentos de venta libre, y es que son durante un periodo de tiempo. O sea, no los puedes tomar de manera crónica, porque ahí ya nos está diciendo que hay un problema mucho más grande que debe ser abordado por un médico tratante, ¿sí? Entonces, si en 5 días no te pasó el dolor, estoy siendo exagerada porque fíjense que bajo ciertas circunstancias 5 días puede ser gravísimo, ¿sí? Pero no es normal que yo sienta náuseas más de una semana. No es normal, definitivamente no. O por ejemplo, si me siento deshidratada porque tuve alguna diarrea, voy y me compro el suerito oral o los sobres de suero y lo hago en mi casa y lo tomo más de 2 días y sigo con la diarrea. Definitivamente hay que ir a un servicio de urgencias y también hay que estar muy alerta y hay que saber identificar estos síntomas de alerta, decir, ya el tratamiento, digamos, de automedicación o el tratamiento OTC de venta libre no me sirvió, necesito que me vea y me valore un médico tratante. Entonces ahí es muy importante. Entonces quisiera dar, digamos, este enfoque porque si bien es muy bueno, también hay que saber que después de cierto tiempo, si los síntomas persisten y definitivamente no hay mejoría, yo debo acudir a un servicio médico. Ok, perfecto. ¿Y qué podemos decir a las personas de por qué no recomendarse medicamentos? ¿Qué podría pasar si es buenísimo el losartán? Claro Que yo me que lo sí. tomé, me bajó la presión, buenísimo porque yo mejoré. Entonces, ¿qué le podemos decir a las personas con esos medicamentos? Que como bien Constanza lo dijo, los medicamentos de venta libre son para sintomatologías o patologías que son muy cortas. Un dolor de cabeza que dura un día, máximo 2 días, y ya dura más de 2 días. No es normal, hay que acudir al médico. Pero esas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que son muy comunes, que uno ve mucha gente prescribiéndose y recomendándose medicamentos. ¿Qué podríamos decir a estas personas? Bueno, ¿qué tan bueno es esto? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Cómo podemos, a quién le pueden consultarlos? Para eso estamos los farmacéuticos. ¿Qué podríamos decir al respecto de esto? Bueno, Alba, pues te cuento que dando continuación a la anterior pregunta también y era los otros tipos de medicamentos. Tenemos por otro lado los medicamentos que son de venta bajo fórmula médica o recetados por un médico, ¿sí? Estos medicamentos se han estudiado también muy bien, pueden llegar a tener un perfil de seguridad muy bien establecidos, pero requieren ciertas condiciones y es que estén, digamos, bajo el cuidado de un médico, ¿sí? De un médico tratante que los prescribe y va evaluando rigurosamente si es el medicamento adecuado para ese paciente o si hay que ajustar la dosis o si lo debo cambiar, ¿sí? Estos medicamentos requieren ser, digamos, dispensados con una fórmula médica. Aquí tenemos los antibióticos, los tratamientos para la hipertensión, para la diabetes, para muchas patologías autoinmunes, bueno, para cierto tipo de enfermedades que requieren que yo presente mi fórmula médica para que me lo dispensen, ¿sí? Para que me lo entreguen en la droguería. Y estos medicamentos, pues obviamente, como ya lo he mencionado, pues el médico lo que hace es evaluar, este paciente está en ciertas condiciones, tiene que evaluar qué tipo de paciente es, si es un paciente adulto mayor, tengo que pensar que el hígado no está en las mejores condiciones, que a veces los riñones ya no están súper funcionales como los podría tener un niño o un adolescente, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, para este medicamento debo hacer este ajuste de dosis para este determinado paciente. ¿Sí? Y así se formula y esa es la condición segura de uso para ese paciente en específico. Estas formulaciones son individuales, entonces, sí, obviamente
puede funcionar y yo le puedo decir a mi vecina, no, imagínate que yo tengo la tensión alta y está en tratamiento con tal medicamento, me ha ido súper bien, eso tómese vecina, eso que eso siempre que le duele la cabeza y siente caliente aquí, eso tiene hipertensión, tómese lo que eso le va bien. Estos medicamentos no pueden ser recomendados así. ¿Por qué? Porque el medicamento es personalizado. Entonces tenemos que ir a que nos valoren, a que nos revisen si esa experiencia que yo puedo tener con un medicamento no es la misma que tú puedes tener con ese medicamento. Así sea el mismo medicamento de la misma marca comercial o del mismo laboratorio, en la misma dosis, ¿sí? Puede que yo no tenga los mismos resultados que tú puedas llegar a tener con ese medicamento. Y ahí también vienen las reacciones adversas o lo que no tenemos. Porque a mí sí me produjo dolor en la boca del estómago y a mi vecina no. Imagínese, doctor, ¿sí? No, es que me salió malo el medicamento. No, resulta que por eso mismo hay que ser muy bien evaluado para poder utilizarlo en cierto tipo de pacientes. Entonces, la experiencia es personal, es individual y precisamente eso es lo que vigila el médico tratante para poder ordenarte uno u otro medicamento. Es mucho cuidado con esas recomendaciones. Sí, hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Y por eso hay algo que se llama fallo terapéutico y que tú también lo mencionaste ahorita y es el medicamento no me hizo. Eso existe también, Constanza, porque eso también puede ser uno de los eventos adversos, sí. Un fallo terapéutico. El medicamento no me sentó ni me hizo porque es que no me funcionó. ¿Por qué podría pasar eso? ¿Pasa de verdad o qué es lo que está pasando? Sí, eso puede llegar a pasar lamentablemente con algunos medicamentos, ¿sí? Y por eso es que hay que consultarlo, pues tener esa confianza con el farmacéutico, con el médico, para que él sepa evaluar y revise qué pudo haber pasado. Porque ya lo mencionó, a veces no es ni siquiera culpa del medicamento. Muchas veces decimos la culpa es del medicamento. No, resulta que no lo estaba tomando adecuadamente. Les pongo un ejemplo. Si yo sufro de hipotiroidismo y debo tomar un refuerzo de levotiroxina diariamente. Este es un medicamento que debe ser tomado completamente en ayunas. Es una hormonita que me controla absolutamente todo y resulta que para absorberse en nuestro estómago, pues se toma vía oral, necesita que yo no haya comido durante 6 u 8 horas. Entonces, el ayuno prolongado de la noche es el mejor estado para que en la mañana, yo tan pronto me levante, me tome esa tabletica, ¿sí? ¿Qué pasa si no, es que yo me la estaba, pues el doctor solo me dijo que me la tomara por la mañana. Y resulta que yo me levanto, hago el tintico, me tomo el tintico, luego hago el desayuno, si es domingo pues me como un tamal delicioso y luego me acordé que tenía que tomarme la levotiroxina y me la tomé y así me la estoy tomando. ¿Sí? A veces se me olvida. Entonces, en esas condiciones, pues el medicamento no pudo hacer su mayor esfuerzo, por más que quiso, no logró su objetivo, y era controlar, pues que yo tenga un nivel de hormonas en mi cuerpo adecuado para controlar el problema de tiroides. Entonces, todo depende, pues, de cómo estemos usando ese medicamento y en otras condiciones, obviamente. Vuelvo y repito, si tenemos nuestros 5 correctos, todo está muy bien, lo estoy tomando de la forma adecuada, me vigilaron y me dieron un consejo sobre en qué orden tomarme mis medicamentos, todo está perfecto, no había ninguna interacción con ningún producto, ni con ningún alimento, ni con nada, y el medicamento no funciona, ¿sí? ¿Qué hago ahí? Puede llegar a pasar, y esto se llama fallo terapéutico. Entonces, este fallo terapéutico, esto es importantísimo que lo dialoguemos con el profesional de la salud, repito, puede ser el farmacéutico o el médico tratante, porque lo que uno hace frente a estos eventos también es hacer un reporte al laboratorio, un reporte a las autoridades sanitarias diciendo, miren, este medicamento no funcionó bajo estas condiciones, para que el laboratorio estudie, para que se revise, e inclusive se pueden llegar a generar alertas. Y aquí es muy importante el tema del reporte. Yo sé que esto es algo súper novedoso, pero es un tema que precisamente vigila la seguridad de los medicamentos, ¿sí? Y eso es importantísimo porque a partir de ese reporte es como el perfil de seguridad, de confianza de un individuo. Yo les voy a poner un ejemplo muy, muy chistoso y es que puede ser como los antecedentes judiciales, ¿sí?
Entonces la persona no ha cometido ningún delito, ahí le va a aparecer su hoja en blanco. Pero si cometió algo malo, hizo un hurto o, no sé, atropelló a alguien y salió despavorido y no respondió, le va a aparecer ahí, ¿sí? Entonces se va construyendo una hoja de seguridad y ya saben, uy, no, esta persona pues es un poquito peligrosa. Lo mismo pasa con los medicamentos. Entonces se va armando un perfil de seguridad que nos permite conocer mucho mejor el medicamento en estas poblaciones a las que pues antes no se ha sometido antes y pues ya nos da más seguridad cuando los médicos lo quieren formular, cuando nosotros lo estamos utilizando con pacientes y estamos verificando que sí funcione bien. O, como tú lo decías también, se descubren nuevas formas de uso, nuevas indicaciones para esos medicamentos. Entonces, lo que decía del sueño, ¿sí? Muchas veces ese efecto que no deseaba en otras personas del sueño me funcionó para tratar a otros pacientes, entonces así es que aparece o vemos que hay medicamentos, que está indicado en esta enfermedad y en esta otra. Y ese es otro llamado a no asustarnos porque a veces vemos, este medicamento, pero si a mí me lo prescribieron para el sueño y aquí dice que es depresión, yo no me lo voy a tomar. Cuidado, porque es que dependiendo de la dosis y dependiendo de ciertas condiciones, los médicos pueden decir, listo, voy a ordenar este medicamento porque te puede servir para que concilies bien el sueño, ¿sí? Entonces, no nos alarmemos por eso, porque se puede tomar tranquilamente. Y aquí, pues, la importancia de también decir, miren, me está fallando, no me está haciendo efecto, o me hizo un efecto, me sentó mal. Súper importante eso, y es si a ustedes alguna vez les ha pasado que se han tomado algún medicamento y dijeron, no, este medicamento no me hizo. Tengan en cuenta eso. Revisen y consulten con el profesional, ya sea el médico o el farmacéutico, que para eso también estamos nosotros los farmacéuticos, para orientarles si se lo están tomando bien, porque eso podría ser un causante de que su medicamento no esté presentando el efecto. El ejemplo que tú dijiste es maravilloso y a mí también me ha pasado y conozco un caso de un paciente que tomaba 2 medicamentos y la levotiroxina no le hacía porque se lo estaba tomando al mismo tiempo que el omeprazol y este inhibía la función del medicamento. Entonces, no es que el medicamento sea malo, a mí no me sirve, sino que debo saber cómo tomar. Entonces, para eso están los profesionales, el médico, el farmacéutico, para que lo consultemos. Y lo segundo es que existe el fallo terapéutico. Entonces, hay personas a las que no les funciona un medicamento. Y no es porque el medicamento sea malo, sino porque su constitución, su organismo requiere otro medicamento. Por eso es también importante no recomendarse medicamentos, porque lo que le sirvió a la otra persona, tal vez a mí no me sirva porque yo tengo X o Y condición que no está haciendo que me funcione el medicamento. Tenemos acá unas preguntas, si ustedes tienen más preguntas, no olviden escribirlas, que para eso estamos acá con esta maravillosa profesional que sé que nos va a dar respuesta a todas estas inquietudes. Y Consuelo Espitia nos dice que sí es cierto que algunos medicamentos crean adicción y cómo debemos manejarlos. Bueno, se suele pensar muchas veces que cierto medicamento me puede llegar a ser adicto, ¿sí? Adicto en el sentido en que siento que cada vez lo voy a necesitar más, que en el momento en que lo suspenda como que me voy a sentir que no puedo más. Digamos, hay ciertos medicamentos que sí producen cierta, digamos, necesidad o cierto nivel de adicción. No quisiera utilizar propiamente esta palabra porque pues no es lo que realmente pasa, ¿sí? Pero aquí quisiera hablar de algunos tipos de medicamentos en los que comúnmente decimos, no, es que no utilice eso porque es que lo vuelve adicto al medicamento, o yo no le doy este medicamento a mi niño porque lo vuelve adicto, ¿sí? Y voy con los inhaladores que generalmente utilizamos, de salbutamol, de beclometasona, etcétera. No lo use porque es que se vuelve adicto a eso y después no puede respirar si no lo usa, ¿sí? No, mucho cuidado, porque es que, pues dependiendo, digamos, el medicamento si fue formulado para un paciente con ciertas condiciones de asma, de pronto de broncoespasmos que deben ser tratados con esos PUF, pues va a ser muy bueno. Obviamente siempre hay que controlar el tiempo de uso
y pues dialogarlo muy bien con el médico tratante para decirle, sí, me he visto que me ha resultado con mejoría o no, ¿sí? Y poder manejarlo. Ahora, hay otros medicamentos como los opioides que se tratan, digamos que son utilizados muchas veces para el dolor, que sí pueden llegar a generar cierta demanda del organismo, quisiera llamarlo así, como que mi organismo me pide más y más y no lo puedo suspender. Y ojo, estos medicamentos no se pueden suspender de manera abrupta, es decir, ya hoy, de hoy para mañana lo suspendo porque ya me sentí mal, no sé qué, no, mucho cuidado porque requieren que se haga una retirada muy escalada y con el manejo del medicamento, del médico tratante, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero sí, por supuesto que podemos llegar a sentir que algunos medicamentos nos generan esa necesidad. Algunos son propiamente por su mecanismo de acción, es decir, como ellos se organizan dentro del organismo para generar un efecto. Y otros, pues sí, porque es más creencia popular de que puede llegar a generar una adicción, entre comillas. ¿Mm? Sí, No sé si esto importante haya esos dos diferentes. resuelto. Sí, sí, si no resolvió la pregunta y hay más comentarios acerca de la misma, por favor, escríbanoslo ahí, pero es importante estos dos conceptos, si es la adicción o una dependencia o una necesidad del cuerpo que no es real, es un mito, y otra que son ciertos medicamentos, que son pocos medicamentos los que en realidad generan eso y tienen que ver con aquellos que están relacionados con el manejo del dolor, aquellos en los que disminuye el umbral del dolor y entonces como se sienten un poquito mejor, a veces tratan de abusar de esos medicamentos porque requieren unas dosis más altas para controlar su dolor. Por eso la recomendación es siempre use la dosis que el médico le prescribió. Si no es suficiente para controlar su dolor, manifiésteselo al médico que él verá si le agrega otro medicamento, si puede aumentar la dosis o qué es el manejo que le puede dar. Nunca tomar más de la dosis que recomienda el médico pensando que si me tomo el doble, me va a hacer el doble de bien, porque lo que podría hacer es que genera una intoxicación o podría generar un evento no deseable en su cuerpo. Siempre consultemos con el médico. Tenemos otra pregunta, Albita, Constanza, para ti. discúlpame, y ahí quería Señora. hacer una acotación también muy importante, y es que hay algunos medicamentos que los médicos nos dicen, tómelo a necesidad, y eso suele pasar con algunos medicamentos para el tratamiento del dolor, que pues obviamente el dolor al ser tan subjetivo, pues le dejan a disposición del paciente para que él en la escala que valore su dolor diga si se toma una gotica de tramadol o se toma dos, pero ojo, siempre el médico te va a decir máximo tantas gotas, no más de ahí, ¿sí? Porque puede llegar a pasar algo malo con el uso del medicamento. Entonces, por eso siempre todo depende de la dosis. Y así como pasa con los medicamentos, puede pasar con un producto natural. Si yo me tomo 20 libras de infusión de ajo o de apio, me va a poder pasar algo. El apio, por ejemplo, tiene características abortivas, entonces mucho cuidado, ¿sí? Todo es bueno o malo dependiendo de su dosis y obviamente siempre el médico te va a decir hasta tanto miligramaje, hasta tantas cucharaditas puedes tomar de este medicamento. Entonces, mucho cuidado con el uso seguro de ese tipo de medicamentos. Excelente. Bueno, vamos con otra pregunta. Nos preguntan que cuando presento un efecto que no espero con un medicamento, ¿lo debo suspender o me puedo tomar otro medicamento que me calme el malestar? Uy, interesante pregunta. Y bueno, aquí todo tengo que decir que depende, ¿sí? Porque, bueno, dependiendo de la molestia que llegue a generar, puedo decir, ok, lo hablo con mi médico porque si me produjo, les voy a poner un ejemplo. Empecé con mucha tos y yo soy hipertensa, ¿sí? La tos es molesta, la tos definitivamente no me permite trabajar, yo soy cantante o soy periodista y todos los días tengo que estar ahí frente al micrófono hablando y yo con esa tos, dependiendo del síntoma y dependiendo de la persona va a ser más o menos molesto, ¿sí? Entonces, en ese caso, obviamente, si yo comparo ese problema que le está generando el medicamento
frente a la señora que está en la casa, que sí le puede dar tos, pero pues no importa, lo puede controlar porque pues no depende de eso para su vida diaria o su trabajo, ¿sí? Para unos va a ser más importante que para otros. Entonces, ojo, eso igual hay que consultarlo con el médico, valorarlo, porque pueden hacer un ajuste de dosis, pueden cambiar la terapia, porque si ya definitivamente en esta paciente que les digo que trabaja en la radio y que tiene esa tos y esa tos porque ya lleva usando mucho tiempo el IECA para su hipertensión arterial, pues habrá que evaluarlo con el médico y él dirá, cambiémonos a un ARA2, a un losartán, a estas otras opciones terapéuticas, ¿sí? Pero entonces todo depende del efecto también producido. Perfecto. Ahora, Y tenemos también quiero hacer otro llamado y es que hay medicamentos que generan ciertos resultados que ya se saben, que están muy bien conocidos por esa hoja que yo les decía ya de qué ha pasado con el uso de este medicamento. Y lo ideal es que el médico nos lo diga antes de empezar con el tratamiento. O si vamos a una farmacia, que el farmacéutico nos diga, mira, si vas a usar este medicamento, ten en cuenta, les voy a poner un ejemplo, hierro, ¿sí? Para las mamitas embarazadas o para las personas que están anémicas. Entonces, te entrego este sulfato de hierro, puedes llegar a producir mucha constipación o estreñimiento, ¿sí? Puedes llegar a salir las heces negras, no te asustes, ¿sí? Entonces no hay problema, se puede manejar. O cuando estás tomando complejo B, la orina sale amarilla, amarilla, pero así como radiónica. Entonces, radioactiva. mira, radioactiva. Entonces, muchos pacientes se asustan y dicen, no, yo suspendo ya la toma de ese medicamento, no, qué susto, me puede hacer algo mal, mire lo que me está pasando. No, mucho cuidado y ahí es importante poder orientar a los pacientes cuando les damos el medicamento para que ellos estén tranquilos con esa utilización y no vayan a llegar a suspender un medicamento que les puede estar haciendo bien, que su cuerpo lo necesita y por estas pequeñas cositas lo dejemos de lado. O digamos, esto tiene un impacto también muy grande en la confianza. Y es en esa confianza que yo deposito en el médico, en la persona que acudí para tratar un malestar, un problema de salud, ¿sí? Y pasa lo mismo a que si no presenta efecto, ¿sí? Aquí no, la idea no es buscar culpables, ni decir, no, es que el medicamento es malo, o el médico es malo, ¿sí? Porque realmente es algo que puede llegar a pasar con la utilización de un medicamento, ya repito, dependiendo del proceso de uso, del uso que yo le esté dando, o en condiciones incluso normales de uso, puede llegar a pasar. Y no es que el médico sea malo, no es que el medicamento sea malo, sino que hay que tomar ciertas medidas para poder llevar adecuadamente la terapia, para no desconfiar tampoco de nuestro sistema de salud y de esa persona que nos está tratando, porque a veces pasa eso. Entonces, se pierde credibilidad en el médico tratante porque pasó algo con un medicamento, pero hay que ver que hay que entrar a hacer una investigación rigurosa para ver qué fue lo que estuvo pasando. Sí, perfecto. Acá tenemos y ya vamos cerrando porque el tiempo ya nos está diciendo que debemos cerrar y culminar con este live, pero no olviden dejar todas sus preguntas que nosotros podemos contestarlas. Acá tienen una súper importante y es que nos dicen que sí podrían conseguir ese farmacéutico en la droguería del barrio. Qué bueno preguntarle para no asustarme. ¿Qué tenemos que decir aquí, Claro. Constanza? Bueno, eso es lo ideal. O sea, realmente yo creo que no hay farmacéutico que su corazoncito no palpite fuerte cuando uno escucha esto, porque esa es la esencia. Nosotros estamos desde que se investiga el medicamento hasta la última fase y es hasta que se utiliza adecuadamente en los pacientes, hasta que vemos el resultado esperado. Entonces, nuestra idea y nuestra razón de ser como farmacéuticos es acompañarlos en todo el proceso del uso hasta el final, ¿sí? De estar ahí mano a mano con ese paciente, orientándolo, diciéndole si está bien o hay que hacer ciertas adecuaciones, suspenda este medicamento que usted decidió tomarse por cuenta propia porque le recomendó la vecina, ¿sí? Suspendámoslo, o bueno, manejémoslo en cierta dosis porque es de venta libre, o hay que suspenderlo, pero tengo que hablar con su médico tratante para revisar qué otra opción tenemos, hay que ajustar una dosis, pero junto con el médico tratante, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer ningún cambio en la terapia
que ha sido prescrita por un médico y eso hay que tenerlo muy presente. Lo ideal sería que podamos contar con un farmacéutico en cada una de las farmacias. Créanme que siempre ha sido una de mis pasiones. De hecho, tuve la oportunidad también a nivel de mi carrera profesional de trabajar por la farmacia comunitaria en varias cadenas de droguerías del país, Locatel, Farmatodo, en las que se inició ese lindo proyecto y empezábamos a tener ese contacto directo con los pacientes detrás del mostrador, en las que sabían que podían consultar con un farmacéutico en un consultorio también independiente donde pudiéramos tratar de manera confidencial toda su situación. Y bueno, es la situación que tenemos en países como en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, donde hay un farmacéutico detrás de una farmacia, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos otras condiciones, esto también se debe a la regulación, a ciertas pues cosas de la realidad colombiana que no obligan de manera puntual a tener un químico farmacéutico en una farmacia o en una droguería. Entonces, bueno, sería lo ideal, pero también tenemos pues personas que han sido capacitadas, que son regentes de farmacia, que son auxiliares farmacéuticos y por eso también debemos velar porque pues este personal sea pues muy bien formado, esté educándose continuamente en capacitación continuada y bueno, en lo que nosotros podamos apoyar con muchísimo gusto porque yo sé que ellos pueden ser pues unos ayudantes uno para abordar estos temas con nuestros pacientes. Exacto. Bueno, acá el mensaje, pues sí, lastimosamente quisiéramos estar todos los farmacéuticos en una droguería, pero la realidad colombiana no es esta. Tenemos una última pregunta y si alguna de sus preguntas queda sin contestar en este live, se las estaremos contestando por medio del chat que queda ahí y les daremos respuesta. Hay una persona que nos pregunta si un paciente que lo está tratando con quimioterapias presenta muchas náuseas, toma ondansetron 8 miligramos, pero no le pasa, ¿será que no le hace el medicamento? ¿Esto es normal o qué otro medicamento puede tomar? Bueno, Yolima, esa es una pregunta súper importantísima y es que tenemos ciertos tipos de pacientes. Resulta que para el cáncer o para ciertas patologías, pues es necesario realizar una quimioterapia. Una quimioterapia, por decirlo así en palabras súper castizas, es un cóctel con una cantidad de medicamentos fuertecito, ¿sí? Entonces, como se yo hago tequila, no sé, vodka, ron, de todo, y lo mezclo con mucho cuidado porque pues los médicos saben en qué proporciones deben ir cada uno de estos ingredientes, en este caso los medicamentos, se lo administro al paciente para que combata con toda la fuerza esa enfermedad, ese cáncer que a veces son esas células que se multiplican y se reproducen como locas, ¿sí? Y pues que nos producen un mal en nuestro organismo. Generalmente este tipo de medicamentos que se utilizan en quimioterapia generan estos eventos, son muy conocidos, que son las náuseas. Esto es de verdad ya bastante conocido con este tipo de medicamentos y por eso le administran ondansetron, ¿sí? En ciertas dosis, a cierta frecuencia. Generalmente pues esto logra controlar, muchas veces lo que pasa es que después de un tiempo prolongado del uso de este medicamento pues como que el organismo se va acostumbrando y otra vez volvemos a decir, ya no le hace, ¿sí? Entonces ahí hay que evaluarlo nuevamente con el médico y revisar. Pero no quiere decir que no es que no sirva para nada, lo que pasa es que él está luchando contra todo lo que producen estos otros medicamentos aquí al lado, que realmente es una reacción muy conocida y pues que se trata de manejar, pero evidentemente aquí la evaluación está más orientada hacia el beneficio que me produce todo ese cóctel de medicamentos que es combatir el cáncer frente al riesgo que es tener esa sensación de náuseas y de estar a veces, muchas veces incluso vomitando exageradamente. Entonces, obviamente es algo que se trata con el médico, que el médico hace todo lo posible porque con ciertos medicamentos pueda minimizar esos eventos que no queremos que se generen, pero siempre pues hay que consultarle de la mano con él. Importantísimo acá, no automedicarse, no autoprescribirse, es Sí. consultar al médico acá no, y sobre todo con una enfermedad y unos medicamentos tan
importantes como los del cáncer que pueden interaccionar con cualquier cosita que yo me tomo, entonces me tomo otra cosita para que no me dé náuseas, pero resulta que esa cosita para que no me dé náuseas, entonces inactivó mi medicamento, entonces ya no me está haciendo para el cáncer. Entonces, en este caso, es hablar con el médico, hay que hablar con el médico, manifestarle, no me está funcionando el medicamento, es normal que pase, es normal que generen las náuseas, pero hablar siempre con el médico qué otras opciones hay y nunca autoprescribirse especialmente en este tipo de pacientes porque podría generar una interacción y dañar su tratamiento de quimioterapia. Exacto, Estoy y muy aquí quiero hacer feliz. una cuñita y es que en estos espacios donde se administran estas quimioterapias generalmente son IPS de cierto nivel de complejidad en donde podemos encontrar un químico farmacéutico, entonces lo que podemos hacer es consultar también con él. ¿Sí? Preguntarlo, generalmente en la droguería ahí te deben dar razón del químico farmacéutico, entonces pregunta, yo quiero hablar con el químico farmacéutico porque me está pasando esto, y él va a hacer esa revisión y lo va a tratar junto con el médico que está a cargo de ese paciente. Entonces estoy muy feliz porque creo que hoy hemos tratado unos temas maravillosos y ya estamos terminando nuestro live. Quisiera preguntarte, Ay, Constanza, ¿en dónde pueden encontrar esta gran empresa Safe Pharma? ¿Cómo las encuentran en las redes sociales a ustedes? claro que sí, Albita. Bueno, mira, nosotros somos Safe Pharma. Safe Pharma es una empresa de consultoría en todo lo relacionado con seguridad del paciente, con el uso de medicamentos, de dispositivos médicos o de reactivos de diagnóstico. Entonces, a nosotros pues pueden acudir con cualquier duda también, con cualquier inquietud, si requieren alguna asesoría. Brindamos ese acompañamiento también a los pacientes para pues llevar adecuadamente su terapia. Entonces, tenemos consultas de atención farmacéutica en donde valoramos toda esa terapia y recomendamos la mejor forma de tomar esos medicamentos. Acompañamos muy de cerca a los pacientes y nos pueden consultar en nuestra página web www.safepharma.com.co. Nos pueden también buscar por Facebook como Safe Pharma, por Instagram también como Safe Pharma, o nos pueden consultar en nuestro teléfono. Estamos disponibles por WhatsApp, por llamadas, si tienen alguna consulta, al 313-287-1266. Entonces, bienvenidos todos. De verdad, para nosotros sería un placer poder ayudarles en lo que necesiten. Y muchísimas gracias, Albita, por esta gran invitación, por esta gran iniciativa de Te Escucho Medicamentos. Creo que es la forma más cercana de poder llegar también a toda la comunidad en general, a los pacientes y pues a las personas que más necesitan conocer sobre medicamentos. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias por Te Escucho Medicamentos porque es de gran ayuda para todos. Bueno, muchísimas gracias, Constanza, y les recordamos a ustedes que también nos pueden escribir en teescuchomedicamentos.com y pueden hacer todas sus preguntas, también pueden reportar todos los problemas que le hayan pasado y recuerden que todas estas preguntas son totalmente gratis en Te Escucho Medicamentos, que queremos acercar al farmacéutico con la comunidad. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que dentro de 15 días también nos sigan acompañando con estas iniciativas que tenemos para poder compartir con ustedes y trataremos de traer siempre un farmacéutico o un profesional que pueda brindarnos muchísima información sobre todas estas preguntas que les surgen a los pacientes. Muchísimas gracias, Constanza. Muchas gracias a Muchas todos y gracias. nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, gracias.